Cuando tú quieras ya. Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta conferencia. Mi nombre es Alejandro Larrondo Buno, soy miembro de la actual delegación de alumnos, quien ha organizado esta conferencia de invertir en bolsa con sensatez, ¿vale? Una de nuestras propuestas de delegación, como hace poco fueron las elecciones, fueron realizar más conferencias de las que había. Una de ellas que se propuso fue esta, a través del profesor Juan Ignacio Contreras, y bueno, todo fueron facilidades, así que es de agradecer también por su parte. Y bueno, Diego Barbadilla también es otro profesor de la universidad. Y nada, entre los dos van a dar esta charla. Así que sin más, podéis comenzar. Bueno, pues estamos en familia. Además, la mayor parte de vosotros os conozco, por lo cual más en familia todavía, porque hemos estado mucho tiempo juntos. Alejandro, muchas gracias por contar con nosotros. Yo creo que está muy bien elegido el tema. Es un tema que suele ser muy atractivo para todos vosotros, sin embargo, no lo veis en las carreras que cursáis en la Facultad de Ciencias y Economía Empresarial, ni siquiera en la Facultad de Turismo y Finanzas. Tampoco se ve mucho de bolsa en los grados de finanzas, por tanto, bien elegido el tema. Bueno, por otra parte también yo cuando doy clase y miro a mis alumnos que están fundamentalmente sentados por aquí por el centro, yo os doy clases pero no os hablo de mi actividad profesional, no os hablo por respeto, me parece que son ámbitos que deben diferenciarse claramente, y por supuesto que tal cual os doy las asignaturas lo hago desde una orientación absolutamente académica, aunque bien es cierto que os cuento muchos casos, como sabéis, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es darle una orientación completamente diferente, poco académica y con unos matices muy profesional en el sentido de que veáis un poco qué es lo que se hace, ¿no? En la orientación más allá de la universidad, ¿no? Y bienvenido, pasa. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante para vosotros porque no viéndolo en la carrera, también os abre perspectivas a vosotros acerca de qué hacer. Es decir, oye, vosotros durante la carrera tenéis que ir haciendo un recorrido que os permita un aprendizaje acerca de qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, a qué cosas sí que me gustaría dedicarme en el futuro una vez que acabe la carrera y a qué cosas decididamente no. Es cierto también que a eso os influyen mucho vuestros profesores. Es decir, podéis encontrar una materia que os puede resultar muy atractiva y que el profesor os la haga ardua, o viceversa, una materia que sea absolutamente ardua e intragable y que el profesor os la haga muy atractiva. Bueno, este tipo de cosas contribuyen a que vosotros tengáis también pues un mayor fundamento acerca de qué cosas os pueden ir gustando y qué cosas nos pueden ir gustando. Tenía una apreciación inicial y era que iba a haber más hombres que mujeres, y es porque este mundo de la bolsa suele gustar más, esa es mi apreciación, suele gustar más a los hombres que a las mujeres. Por lo menos es lo que yo me he demostrado en los años de academia. Y me alegra ver que hay mujeres por aquí y que cada vez hay más mujeres que se dedican al mundo de los mercados financieros. Me alegra mucho verlo, porque es verdad que había ciertas matizaciones de género anteriormente por cuestiones de valores, no por otra cosa. Bueno, antes de hablaros de cómo enfocar la inversión con sensatez, que eso de la sensatez, quien me conoce sabe que para mí es algo que va acompañando mi discurso permanentemente. Otra cosa es que lo logre o que no lo logre, pero tratar de hacer todo sensato es algo que va acompañando mi discurso permanentemente. Y a todo le pongo el apellido sensatez, a casi todo en la vida,
pues a invertir en bolsa también le pongo el apellido sensatez, no podía ser menos, ¿no? Y a mis alumnos siempre estoy defendiendo ser sensatos, como una forma de enfocar la asignatura y de enfocar todo en la vida. Decía que voy a hablar de la inversión con sensatez, pero os voy a hablar inicialmente de qué es esto de la bolsa, porque para que tengáis un poco el marco de las cosas que se hacen en la bolsa, ¿no? La primera transparencia no tiene nada que ver con la bolsa, y sí tiene que ver con rescatar algo que vosotros conocéis y que buena parte de los que estáis en la sala todavía no conocéis, posiblemente ni conozcáis. Es una estructuración financiera tipo, es una forma de desarrollar una estructura financiera en una compañía, en la que tenemos en la parte de arriba lo que vosotros llamáis capital, que es equity, ¿vale? A partir de ahora equity, es como se le nombra eso profesionalmente, y vais a escuchar equity hasta en la sopa. Y luego tenéis financiación híbrida o deuda subordinada, y tenéis por último deuda senior. ¿Ok? Bien, al final en los mercados financieros lo que se hace es, la bolsa lo que permite es financiar compañías. Es la función fundamental de la bolsa y en general de los mercados financieros. Los mercados financieros están ahí fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa para que las empresas se financien y para que los inversores obtengan liquidez. Y eso de la liquidez significa que los inversores puedan vender sus inversiones, sus compras, en cualquier momento sin tener penalización alguna. Eso es lo que se hace en un mercado financiero. Y eso es lo que se hace en la bolsa. En la bolsa acuden las empresas para financiarse y acuden los inversores para comprar, otorgándoseles liquidez, es decir, la posibilidad de vender en cualquier momento. Imaginaos que vosotros comprarais acciones de PP Cristales, eso suena, de PP Cristales. Bueno, PP Cristales es una forma de denotar a una empresa, que no sé si existe, que no cotiza en bolsa. El asunto es, ¿y cómo vendo yo las acciones de PP Cristales si no cotiza en bolsa? El hecho de que cotice en bolsa te otorga como inversor la posibilidad de que tú vayas al mercado y en cualquier momento vendas las acciones de PP Cristales. ¿Vale? Así que las funciones fundamentales de los mercados financieros y de la bolsa en particular son dos. Desde el punto de vista de la empresa, en lo que se llama el mercado primario, acude a financiarse, acude a captar capital. Y desde el punto de vista del inversor, y ya en el mercado secundario, que así se llama, acude el inversor a comprar o vender valores de segunda mano en el mercado. Bien, lo que se hace en la bolsa, concretamente, es intercambiar títulos, valores de la parte de arriba de esa estructuración financiera, del equity. En la bolsa se intercambian acciones, eso forma parte del equity. Y como podéis ver ahí, lo que se hace en esa estructuración financiera se diferencia en función de coste. El equity suele tener una expectativa de retorno, y hablo de expectativa de retorno y eso vosotros ya lo conocéis bien, una expectativa de retorno mayor que la deuda. Si alguien invierte en acciones espera ganar más dinero que con la deuda. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo. Siguiente rayita, ¿qué veis? Flexibilidad. La flexibilidad va de arriba a abajo, de mayor a menor flexibilidad. El equity tiene más flexibilidad para quien se financia. ¿Por qué? Porque no hay que retribuirlo ni hay que devolverlo jamás de los jamases por contrato. Por contrato. Sí se puede retribuir en función de decisiones concretas adoptadas en el entorno del consejo de la compañía, pero por contrato no, a diferencia de la deuda. ¿Ok? Y cuando se invierte en acciones, se invierte en ese perfil de títulos valores de financiación. Conocimiento técnico, especialización y gestión. Quien compra acciones es propietario de la compañía. Y además es el responsable de la gestión. Obviamente, no todos los accionistas tienen que ver con gestión. Cuando alguien compra en bolsa, no tiene nada que ver con gestión. No es un accionista control, es un accionista que es un puro inversor financiero. Y nada tiene que ver con el control. Pero el equity es, en general, el responsable del control. Y hay una parte de los accionistas que son los responsables del control y de la gestión diaria de la compañía. No un inversor financiero que compra en bolsa.
o no cualquier inversor financiero que compra en bolsa. Y riesgo, por último, que es que va de más a menos. Es decir, cuando uno invierte en equity, tiene más riesgo que cuando financia a través de deuda. En los mercados financieros se puede obtener tanto equity como deuda subordinada, y os sonarán algunos títulos como, por ejemplo, participaciones preferentes. Eso suena. Os sonarán títulos como obligaciones subordinadas. Eso quizás no tanto. ¿Vale? Son títulos de deuda subordinada. Se llama subordinada porque está en caso de problemas está subordinada su devolución a la deuda senior. También se puede obtener financiación a través de deuda en la bolsa, emitiendo bonos, ¿vale? Bonos y obligaciones. Es una forma de financiarte a través de deuda, ¿ok? Y en la bolsa, por eso he matizado el concepto de bolsa, no solo se compran y venden acciones. En la bolsa, tal como la conocéis vosotros, es un sinónimo de acciones. Pero en la bolsa, que es un mercado financiero, se compran otros títulos valores representativos de deuda y de otras cosas raras, ¿vale? Aunque fundamentalmente, insisto, se asocia con la idea de acciones. Bien, nosotros nos vamos a centrar en el mundo de las acciones, que es lo que a vosotros os interesa, lo que os es más divertido. Bien, por otra parte, el mundo del capital inversión, que es un mundo muy amplio, muy amplio. Tú puedes invertir en compañías cotizadas o puedes invertir en compañías no cotizadas. Si inviertes en compañías no cotizadas, lo puedes hacer directamente a través de vehículos de inversión que no estén reglados, supervisados por la CNMV. Daos cuenta que todo este mundo es un mundo muy cuidado por las autoridades, especialmente de supervisión y de regulación. Y es muy cuidado porque es un mundo al que se le da acceso al inversor particular. Y el inversor particular es un inversor que, no tiene por qué tener mucha formación o no tiene por qué tener mucha experiencia, con lo cual lo que se haga en ese mundo tiene que estar muy protegido para quien invierte en él. Obviamente hay opciones para que uno pueda invertir en empresas no cotizadas cuando le da la gana, como le da la gana. Es decir, uno quiere invertir en Pepe Cristales, tú puedes invertir, no está prohibido. Lo que no se puede hacer es comercializar la inversión de comprar acciones de Pepe Cristales de forma activa. Eso no se puede hacer. Cuando alguien quiere comercializar de forma activa, tiene que pasar ya por el paraguas protector de la CNMV, ¿vale? Bien, de la misma forma tenemos la inversión en compañías cotizadas, la bolsa. Se dice que la bolsa es un mercado organizado porque están organizadas las pautas de contratación, liquidación y compensación. Es decir, tú sabes cómo comprar, a lo largo del día en qué horas lo puedes hacer, a través de quién puedes comprar, cómo se te van a liquidar los valores, cómo se van a compensar esos valores entre los distintos brokers, dealers, etcétera. Está todo organizado. Y eso es la bolsa. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de la izquierda, es decir, la inversión en bolsa únicamente a través directa o a través de fondos de inversión UCITS que aparecen ahí. No vamos a hablar, por supuesto, a través de vehículos de inversión no registrados, sino que vamos a hablar únicamente de vehículos de inversión UCITS, que son los que compran vuestra familia. Vuestras familias, cuando ahorran dinerito, compran fondos de inversión en el banco. Vais ahí a la sucursal del Santander y ahí podéis contratar fondos de inversión. Esos son vehículos de inversión, fondos de inversión que invierten o en bolsa, o en acciones, o en bolsa, en bonos, invierten en títulos valores representativos de equity o de deuda. Y nosotros nos centramos solo en la parte izquierda, inversión directa o vehículos de inversión. Bien, dicho esto de manera sencilla, el mercado obviamente requiere una representación. Cuando decimos, ¿y la bolsa cómo va? ¿Y qué hacemos para decir la bolsa cómo va? Es decir, ¿en base a qué establecemos el parámetro ese de la bolsa cómo va? ¿Qué miramos? ¿Una acción concreta? ¿Una compañía concreta? ¿La más importante que nos parece a nosotros? ¿Miramos un conjunto de compañías, las que nos parecen a nosotros? ¿Cómo representamos el mercado? ¿Cómo decimos que el mercado va bien, que el mercado va mal,
que el mercado, vete tú a saber. ¿Cómo decimos todo eso? Pues lo que hacemos es que tomamos números índices. Tomamos un índice. Representamos al mercado por un índice. Y decimos, el índice representa al mercado. Ahí tenéis una serie de índices. Los índices los elabora la compañía que es propietaria del mercado, en este caso, Bolsas y Mercados Españoles. ¿Ok? Entonces, Bolsas y Mercados Españoles tiene una elaboración de índices, son muchísimos, y ahí veis el primero, el IBEX 35. ¿Qué es el IBEX 35? Un índice, habéis visto en estadística, un número índice que representa al mercado. Pero en este caso es una mala representación del mercado, porque en realidad lo que representa es a 35 compañías del mercado que son las más grandes cotizadas en el mercado español, las de mayor capitalización según Free Float. Capitalización quiere decir valor en mercado de las acciones. Obviamente ahí están compañías que todos vosotros conocéis, de las que todos vosotros podéis utilizar o tirar directamente en la compra de servicios y productos, como por ejemplo bancos, está Santander, pues tenéis BBVA, Sabadell, La Caixa, está Telefónica, está Inditex, etcétera, etcétera. Es decir, tenéis las compañías que todos conocéis, están en IBEX 35. ¿Y qué es lo que hace el IBEX 35? Insisto, una representación del mercado. Te permite decir, oye, el mercado cómo va. Si el mercado al principio de año estaba a 100 y al final del año acaba a 110, pues significa que ha subido 10 puntos, no son euros, puntos de índice, tal como lo habéis estudiado en estadística. 10 sobre 100 ha subido un 10%. Ya está. Esa es la función, bueno, esa es una de las funciones de los índices, no es la función fundamental de los índices. Y ahí tenéis muchos índices que se elaboran por parte de bolsas y mercados españoles. El más conocido, que es de libre difusión, que se publica en los medios, que lo veis en el telediario, que es con el que se os anuncia la bolsa, ha subido un 4%. ¿A qué se está refiriendo? Al IBEX 35. Normalmente es al IBEX 35. Pero ahí tenéis otros muchos índices. El IBEX 35 con dividendo, que ya engloba los dividendos, que se descuentan del precio, etcétera. Ya no vamos a insistir mucho en eso. Bien. Pues bien. Obviamente cuando todos venís aquí a saber de bolsa, podéis venir con distintos enfoques y yo os animo a que tengáis ese enfoque ampliado, pero inevitablemente todos pensáis en la bolsa como una forma de ganar dinero, ¿vale? Insisto que es bueno que tengáis un enfoque ampliado y que penséis que podéis pensar en los mercados financieros como una forma de salida profesional que puede ser atractiva para vosotros, no solo como una forma de ganar dinero o perderlo, ¿ok? Pero inevitablemente os llama la atención mucho la bolsa porque habéis escuchado muchas veces hablar de que ha habido gente que se ha hecho rica en la bolsa o ha habido gente que eso no lo escucháis tanto, que se ha hecho pobre en la bolsa, ¿vale? Entonces, eso os llama la atención porque para vosotros la bolsa es como un marco de apuestas y lo de las apuestas nos pone, sobre todo a la gente joven, ¿vale? Y la bolsa no tiene algo de este mundo de apostar, tiene algo de este mundo en base a la especulación de apostar por algo. Y eso de apostar, si el Real Madrid le va a ganar la final de la Champions League al Liverpool, nos pone. De la misma forma que nos pone igualmente esto de la bolsa y si yo puedo ganar un dinerito porque voy a apostar que Inditex va a subir con respecto al valor que tiene hoy día de aquí a un mes. Eso nos pone. Y ese puede ser el motivo fundamentalmente de que vosotros estéis aquí. Bueno, miradlos con una visión más amplia y pensad un poco en el marco de funciones que desarrolla un mercado financiero y en las posibilidades que vosotros podéis tener en el futuro a la hora de trabajar, a la hora de buscar vuestro propio desarrollo profesional. Insisto en la idea de que no os olvidéis de que al final las compañías lo que hacen es ir allí a financiarse, a buscar capital, ¿ok? Y hay muchos fondos de inversión, es muy atractivo ese mundo, ahí podéis encontrar un cauce de desarrollo profesional muy bonito, muchos fondos de inversión, cada vez más, por cierto, algunos chuflas, otros menos chuflas, donde podéis encontrar cauce profesional de desarrollo. Y es muy importante y es muy bonito lo que se hace también en los fondos de inversión. Bien, pues bien, en los mercados financieros hay millones de personas invirtiendo, millones, porque además los mercados financieros hoy día no están limitados geográficamente, ya no somos una catetada. Antes se cotizaba en los mercados financieros en el parqué, habéis escuchado hablar del parqué, porque literalmente la sala era un parqué donde en corros los inversores
través de sus mediadores, compraban y vendían acciones. Eso está superado. Hoy día todo se hace de manera absolutamente electrónica y un inversor de cualquier parte del mundo puede comprar en cualquier mercado organizado en entorno CDE, sin ningún tipo de problema. Y en otros también, pero en el entorno CDE sin ningún tipo de problema. Lo puede hacer. Con lo cual esto es de libre acceso para que cualquiera pueda invertir en cualquier mercado, prácticamente. Con lo cual estamos hablando de millones de inversiones. Bueno, pues si hay millones de personas compitiendo por obtener rentabilidad, la primera cuestión es que batir al mercado es tarea difícil. Eso es lo que os pongo ahí. Fijaos que ya os introduzco el concepto batir al mercado. ¿Qué significa batir al mercado? Batir al mercado significa obtener una rentabilidad mayor que el benchmark. Ya os introduzco otro concepto. ¿Qué puñeta es eso del benchmark? Referencia. Cuando uno está invirtiendo siempre tiene que buscar una referencia para ver si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. ¿Cuál es la referencia para invertir en el mercado español? El IBEX 35. Si tú coges y dices, en este año yo he sacado invirtiendo una rentabilidad del 15%, ¿qué os parece? ¿A vosotros qué os parece? ¿De qué depende? Ay, muy bien, ya la has cogido porque cualquiera tendría que decir 15%, yo me apunto, lo firmo. Pero si el IBEX 35 ha subido un 35%, tú dices, vaya chipichanga que eres tú. Porque el IBEX 35 ha subido un 35%. El IBEX 35, no os lo he dicho, es una representación de 35 compañías. Eso sí lo he dicho. Lo que no os he dicho es que cada compañía tiene una ponderación. De tal forma que tú, haciendo lo mismo que el IBEX 35 sin comerte el coco, pues tú podrías haber tenido un 35% de retorno. ¿Qué significa hacer lo mismo que el IBEX 35? Pues el IBEX 35 tiene un 10% en Santander, tú compras un 10% en Santander. Si tiene un 10% en BBVA, tú compras un 10% en BBVA. Y así hasta completar la lista de los 35 valores. Haces lo mismo que el índice, significa eso. ¿Ok? Bueno, pues tú puedes tener un 15% de rentabilidad y sin embargo ser un chipichanga. ¿Por qué? Porque el mercado ha sacado un 35%. Sin grandes estudios, sin grandes alardes, sin grandes análisis, simplemente replicar al índice, se dice así, pues te permite obtener un 35% de rentabilidad. Así que un 15% está por debajo del benchmark. Todo lo comparamos con el benchmark. Y lo que os digo ahí es que millones de inversores compitiendo por rentabilidad es muy difícil batir al benchmark. ¿O no? ¿Vale? Pero esa es la primera idea. Desde luego, fácil no es. ¿Ok? Si se quiere batir al mercado, hay que hacer cosas diferentes. Tú no puedes hacer lo que hace todo el mundo. Porque si haces lo que hace todo el mundo, le hace el consenso, al final vas a llegar al resultado del mercado. O peor, si tú quieres hacer cosas buenas, sensatas, diferentes, podrás batir al mercado. ¿Veis? Ya estamos con el concepto de batir al mercado. Ese es un concepto muy importante. Y una cosa que yo digo siempre, que se la digo siempre a mis alumnos, lo importante es el pensamiento de segundo nivel. No es una idea mía, es una idea de Howard Marks, que es el gestor, uno de los socios que fundó Oaktree, que es una de las gestoras estrellas que se dedica a un estilo de gestión que luego mencionaré en Estados Unidos, ¿no? Es un señor pues, que se dedica a la gestión de fondos y que ha dado a ganar mucho dinero a sus inversores. Por tanto, es un señor muy reputado, como lo es también, que os sonará, Warren Buffett. Eso también os suena. Bueno, pues son señores muy reputados en el mundo de la inversión y que han dado a ganar mucho dinero a sus inversores. El pensamiento de segundo nivel, no el que todo el mundo hace, ser diferentes, ser sensatos, hacer cosas diferentes, pensar de forma diferente. Eso es lo que te puede llevar al éxito. Igual tenéis que aplicar eso a todo, ¿ok? Si hacéis lo mismo de forma mecánica, no aportáis valor. En la facultad es igual, en mis asignaturas yo os insisto mucho en eso. Si hacéis lo mismo sistemáticamente, no tenéis valor, no aportáis valor. Lo que se demandará de vosotros es que penséis de forma diferente, que apliquéis criterio, que tengáis capacidad de resolución de problemas, que no actuéis mecánicamente, que seáis o que penséis, que estructuréis vuestras ideas de forma absolutamente diferente.
Bien, ¿qué significa pensar de forma diferente? ¿Qué significa en bolsa actuar con pensamiento de segundo nivel? Un pensamiento de primer nivel, el que todo el mundo desarrolla, piensa lo siguiente. Una buena empresa. Oye, Inditex es una empresa magnífica. Me han dicho que es un cañonazo. Pero lleva años en bolsa magníficamente. Tendencia natural de todo el mundo. Comprarla. ¿No? Es una buena empresa, lleva muchos años subiendo en bolsa, la compro. Hay muchos amigos que me han dicho que han comprado Inditex hace 2 años y se están poniendo las botas. La compro. Otro, entorno de bajo crecimiento e inflación, vendo. Oye, si ahora de repente se nos viene encima nítida y claramente un entorno de bajo crecimiento económico y la inflación se dispara y suben los tipos de interés, a vender masivamente. Pensamiento de primer nivel. Pensamiento de primer nivel. Los beneficios caen de las compañías. Empezamos con los profit warning, que se dice, me voy a quitar la chaqueta porque ya estoy pasando para. Empezamos con los profit warning, que significa alerta de reducción. Gracias. Gracias. Que significa alerta por reducción de beneficios. Beneficios peores de los estimados. Pues vendamos. Pensamiento de segundo nivel. Pensamiento de segundo nivel significa, oye, si todo el mundo compra Inditex, por muy buena compañía que sea, ¿será que Inditex está cara? Porque normalmente cuando todo el dinero, seamos un poco exagerados, fluye hacia una compañía de forma masiva, pues es muy posible que los precios de las acciones de esa compañía estén caritos, aunque sea una buena compañía. Así que no compro. Porque yo compro buenas cosas, pero a buenos precios. Yo no compro buenas cosas a cualquier precio. Eso es pensamiento de segundo nivel. Pensamiento de segundo nivel. Entorno bajo crecimiento e inflación. Oye, pues entorno bajo crecimiento e inflación, es verdad que va a implicar que esto se va a pegar una castaña. Bueno, ahí hay que estar alerta con una buena cesta de la compra para comprar cuando todo el mundo venda y se desate el pánico. Cuando se desate el pánico es cuando hay que comprar. Hay que comprar a buenos precios, no a malos precios. Eso es pensamiento de segundo nivel. ¿Los beneficios caen? Bueno, estudiemos el caso. Puede ser que sea una cuestión puntual y que el mercado espera que eso siga deteriorándose y sin embargo yo, porque he estudiado la compañía, veo que no, que eso es una cuestión puntual afectada por un contrato puntual con un cliente que no va a más. Y entonces yo me adelanto al mercado y donde todo el mundo vende, yo compro a buen precio. Eso es pensamiento de segundo nivel. En ese tipo de cosas hay que pensar. Daos cuenta que la bolsa, lo mencionaré después, los mercados financieros en general, es uno de los pocos mercados donde no ocurre lo que os han enseñado en teoría económica. ¿Qué os han enseñado en teoría económica? Os han enseñado en teoría económica que si sube el precio demando menos. ¿No? Si sube el precio, demando menos. En los mercados financieros todo lo contrario. Si sube el precio, hay más demanda. Y eso se carga cualquier regla de teoría económica. Pero ocurre así. ¿Y por qué ocurre así? Porque las subidas llevan a subidas. Porque cuando algo sube, tenemos un comportamiento de burbuja, un comportamiento tendencial. Es absolutamente normalizado. Eso absolutamente normalizado. Aquí os he puesto algo de la sardina, pero no os lo he contado, pero os lo voy a contar aquí ahora. Eso es absolutamente normalizado. Es decir, lo que nos llama la atención por comportamiento emocional es meter nuestro dinero donde todo el mundo lo mete y ha tenido éxito. Y eso es un error. ¿Ok? Lo de la lata de sardina, que es el cuento que todo el mundo cuenta. La lata de sardina, os lo cuento, porque os voy a contar los ejemplos que todo el mundo cuenta, porque son los ejemplos que hacen muy característicos algunos ejemplos, ¿no? La lata de sardina, yo no me acuerdo de quién es ese ejemplo ya, pero es un ejemplo que rula por ahí desde hace mucho tiempo. Se trata de que yo le vendo a Alejandro una lata de sardina y Alejandro me pregunta, ¿qué precio? Y yo le digo, esta lata de sardinas es especial, se la vendo. Se la vendo primero, esta es especial. Está ahí con un papel bonito, dorado y tal.
Y Alejandro, ¿pero qué tiene? Bueno, es que mira, esta lata está hecha con sardinas que son especiales, es algo absolutamente especial. Dorado y tal, y esto lo tengo aquí para una ocasión especial. Venga, yo te la compro, por 6 euros te la compro. Por ser para ti, Alejandro, 6 euros. ¿Vale? Y Alejandro tiene su lata de sardinas y a su vez la rula entre sus amigos. Y al siguiente se la cuela vendiéndosela primero a 10 euros. Y ya se gana 4 sobre 6. Ah, ¿no? Y sucesivamente su amigo la va vendiendo hasta que al final el último que aparece por allí, el último es el tonto, abre la lata de sardinas. Y solo había sardinas, como la del Mercadona. Y el tonto le pregunta al primero, oye, que en esta lata solo había sardinas. ¿Y tú qué te esperabas, tonto? Si esa lata es para venderla, no es para comerla. La bolsa funciona así. En muchas ocasiones se pagan precios desorbitados por latas de sardinas. Y lo que tendréis que saber es si estáis pagando una lata de sardinas o estáis pagando una lata de caviar. Y tenéis que tener claro, porque para esto es otra característica. Vosotros no sabéis lo que estáis comprando. Vosotros no vais a poner a hacer un análisis muy detenido acerca de si esa compañía tiene fundamentos, ese negocio va bien, cuáles son los riesgos. No lo vais a hacer. Y en el entorno normal no se hace. Y a veces se están comprando latas de sardina a precios de caviar. Y el comportamiento humano es tendencial en ese sentido, y en eso se va la buena parte del análisis técnico que luego Diego os contará. ¿Vale? Bien. Luego, en los años 60 surge una teoría que es la teoría del mercado eficiente, que esto, pues la verdad es que cambió todo el panorama, no solo académico, es una de las pocas cosas que surge en la universidad y que realmente han tenido un eco profesional importante, aunque evidentemente ahora muy matizado. Bueno, lo que te viene a decir la teoría del mercado eficiente es que según esta teoría no se puede batir al mercado. Ganarle al mercado, ganarle al IBEX 35, es muy difícil porque la información es pública, todo el mundo dispone de esa información, porque la nueva información pues es reflejada de forma inmediata en los precios. Ningún participante, según la teoría, puede de forma sistemática obtener una rentabilidad diferenciada del resto. Es muy difícil batir al mercado. Y además los precios de las acciones tienen o ofrecen un retorno adecuadamente ajustado al riesgo. Eso es una cosa que os enseñan en la facultad siempre, que es, oye, al final las cosas, los retornos, las expectativas de retorno, tienen que estar ajustadas al riesgo. Bien, conclusión. Pues si esta teoría es cierta, ¿qué hacemos? Nada. Ser muy pasivos en nuestra inversión. Como no es posible batir al mercado, hago lo que hace el mercado. Ya está. ¿Qué me voy a comer el coco? Seleccionando valores, estudiando valores, analizando compañías. No me como el coco. Si no es posible batir al mercado, hago lo que hace el mercado. Hago lo mismo que hace el IBEX 35. Ya está. Sencillo. Y entonces surgen, aparte de los productos derivados, que algunos que ya tengáis una cierta introducción en este mundo, pues surgen productos que lo que te permiten es comprar el mercado directamente, es decir, comprar un índice directamente. Y ya no tienes tú que hacer tu cartera, ya no tienes que comprar acciones de Santander en un porcentaje igual que el índice, etcétera, sino que compras un índice. Y ahí tenéis, por ejemplo, de Morningstar, que es una página web donde podéis tener información muy útil acerca de los fondos. Tenéis lo que se llaman ETF. ETF son fondos cotizados, ¿ok? Y la mayor parte de los fondos cotizados pues están referidos a índices o a materias primas, ¿vale? Pero en definitiva estás comprando una representación de un mercado, en la mayor parte de las ocasiones. Con una característica esencial, y es que al ser fondos cotizados y que no tiene gestión, pues las comisiones de gestión son muy baratas. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, el primero, acción Eurostock 50 ETF FI cotizado. Pues eso lo que hace es replicar un índice que se llama Eurostock 50, un índice de la zona euro. ¿Ok? Replica 100% un índice de la zona euro que se llama Eurostock 50. Obviamente integra 50 compañías de la zona euro. Y lo replica.
Tenéis otro después que es acción IBEX 35 ETF cotizado armonizado. ¿Qué es lo que hace ese ETF? Replica un índice. ¿Para qué me voy a comer coco? Si no se puede batir al mercado, hago lo que hace el mercado. Ya está. También, de entre las muchas gestoras que hay por ahí, la inmensa mayor parte de las gestoras hacen lo que se llama gestión pasiva. Esto es fácil de entender. Si a vosotros, este ejemplo igual me lo habéis escuchado alguno, si a vosotros os contrata una gestora, ¿tú te llamas? Pedro. Si a Pedro, que parece una mente brillante porque además ha dado con la primera respuesta rápidamente, si a Pedro lo contrata una gestora de fondos de inversión, ya aprenderéis qué significa eso, para trabajar en la gestora y su responsable, eso no va a ocurrir, evidentemente, le dice, tú ponte a gestionar un nuevo fondo. No va a ocurrir porque necesita, evidentemente, un recorrido previo, ¿no? Tú ponte a gestionar un nuevo fondo que va a ser Fondo de Renta Variable España. Y Pedro se harta de estudiar y aplica todos los conocimientos adquiridos aquí y luego en un máster. Y decide qué compañía va a hacer. Y finalmente Pedro tiene una rentabilidad del 5%. Y el IBEX 35 ha tenido en el mismo periodo una rentabilidad del 25%. Pedro, ¿qué tal? ¡Ojú! Los clientes quejándose. Vaya gestochi pichanga que hay aquí. Vaya mierda de 5%. Cuando el IBEX 35 da un 20%. Tanto estudiar, tanto máster y tanta leche en vinagre. Coño, 25 el IBEX, me cago en la leche. No, hombre, no. Y tu jefe, cabreado, porque tu jefe va a perder también clientes. Y al final, tu jefe y tú vaya a tener la tendencia de hacer ¿qué? ¿De qué? Muy bien, tú también sabes mucho. De indexarte a un índice. ¿Qué significa eso? Replica. Coño, es que sabéis mucho. Entonces, tú lo que haces es, a partir de ahora no estudio más. Hago lo que hace el índice. Y le llamo al fondo IBEX 35. Y no tengo nada que estudiar. Y si el mercado va bien, estar tío. Que el mercado va mal, el mercado. Eso es una característica esencial del mercado. Es decir, tú siempre vas a tender hacia el consenso en una cosa que se llama herd behavior, que es comportamiento tendente a la masa. Y buscas no diferenciarte mucho del consenso. Porque si te diferencias del consenso, ¡wow!, asume riesgo. ¿Vale? Esa es una idea. Entonces, las gestoras, la mayor parte de las gestoras tienen mucho componente de gestión pasiva y se diferencian muy poco de su benchmark. Ya puedo decir cosas más técnicas. Se diferencian muy poco. Y hay algunas que no se diferencian nada. Por ejemplo, ING. ING, ahí tenéis, tiene 3 fondos de inversión. Uno lo que hace es replicar el IBEX 35. Otro lo que hace es replicar el Eurostoxx 50. Y otro lo que hace es replicar el Standard Poor's 500. Son fondos de gestión pasiva. Hago lo que hace el índice. Más consenso imposible. Consenso con el mercado. ¿Vale? Eso es gestión pasiva. Y eso es la mayor parte de la industria de fondos de inversión. Diferenciarte supone riesgo. Supone introducir o asumir ciertos componentes de riesgo. Bien. La teoría del mercado eficiente, ¿esto es correcto? Bueno, lo que sí es cierto es que de manera sistemática el mercado valore erróneamente. El mercado sí que valora erróneamente, por supuesto que sí. Ok, el mercado no es eficiente de manera permanente, no lo es. Y sí que, por supuesto, se pueden obtener ventajas en el mercado. Y sí que, por supuesto, se puede batir al mercado. Pero sí que también tenéis que quedaros con una idea. Batir al mercado implica pues consistencia, implica una sistematicidad, implica un pensamiento de segundo nivel. No es fácil, por lo que os he dicho antes. Tantos millones de inversores compitiendo, de forma sistemática obtener ventaja de ello, es muy difícil.
muy difícil y por tanto ser consistentes en la obtención de un rendimiento por encima del mercado es muy difícil lograrlo, y de eso vamos a avanzar un poquito en el futuro. Pero al final es verdad que el mercado no es eficiente, y no es eficiente por lo mismo que el CAPM no funciona y que tantas veces os he contado a vosotros, y es porque está basado en hipótesis que no son eficientes, y eso se sigue contando en la academia, y las hipótesis en las que está basado tanto el mercado, la hipótesis del mercado eficiente como las propias del CAPM, que eso vosotros lo conocéis, son individuos racionales. Vamos, hombre, ¿quién se cree que los individuos son racionales? Para nada, en absoluto somos racionales. Somos adversos al riesgo, pero ¿qué va? Si nos va el riesgo, ¿por qué triunfan tanto las empresas de apuestas? Es que nos va el riesgo, al contrario. La pérdida. Asumimos de forma asimétrica el escenario de ganancia y el escenario de pérdida. Lo de la pérdida nos horroriza. Eso de perder dinero nos horroriza. Tenemos una mente absolutamente asimétrica. Luego, tampoco son ciertas algunas otras hipótesis que son más técnicas, pero yo no me voy a detener en ello. La eficiencia, lo que apunto por aquí es que es como en el derecho penal. Se asume como la inocencia, se asume, pero no tiene por qué ser cierta en modo alguno, y que lo que sí tenéis que tener en cuenta es que los errores se pueden aprovechar y debéis aprovecharlos. Vale, seguimos. Entonces, ¿por qué existen gangas? Bueno, pues es cuestión de aprovechar las gangas. Pero también tenéis que preguntaros, siguiendo ese esquema del pensamiento de segundo nivel, ¿por qué una ganga existe? Porque la ganga puede tener un planteamiento oculto, ¿vale? Entonces, gangas existen, pero cuidado, porque la ganga puede tener una justificación en su bajada. Y la ganga puede ser más ganga todavía en el futuro, con lo cual mucho cuidado a la hora de analizar las gangas. Bien, tenéis que tener en cuenta si la relación rendimiento-riesgo es tan generoso, pues quizás es que estemos pasando algo por alto. Tenéis que pensar, ¿vale? Hay una relación rendimiento-riesgo que es elevadísima, ¿no? Bueno, pues algo se te puede escapar, tenlo en cuenta, pero puedes aprovecharlo. ¿Cuál es el motivo? Que el vendedor se deshaga de algo que a ti te provoca o que te puede proporcionar un retorno excepcional. ¿Qué pasa? Que el vendedor es tonto y tú eres listo. Tú tienes que pensar siempre en ese tipo de cosas. Tú crees que estás comprando algo que efectivamente es comprado a precio de ganga que te va a provocar un retorno excepcional. ¿Y qué pasa con el vendedor? Puede que tenga una justificación. Puede que tenga una justificación. O puede que no. ¿Vale? Y hay que pensar sobre ello. No es una cuestión tan fácil. Conclusión, sea sensato, hágase muchas preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Hágase muchas preguntas y trate de responder a todas ellas con un profundo análisis. Es muy importante eso. Bien, la importancia del análisis. Llegado a este punto, lo que es más importante es que vosotros cuando os enfrentáis a este mundo tengáis un método con que enfrentar la inversión, si finalmente vais a estar en el mundo de la gestión o de la inversión, que tengáis un método con el que decidiros a invertir. Es muy importante disponer de un análisis, disponer de un criterio, disponer de un método, sea el que sea, ¿vale? Pero no al tuntún, disponer de un análisis. Obviamente en los mercados financieros se gana dinero si se compra a un precio y se vende a un precio superior. Los mercados financieros además hay una característica y es que tú puedes vender antes de comprar. Eso es una cosa muy curiosa, que no estáis acostumbrados, vuestra mente no está hecha eso, pero se puede vender antes de comprar. Por ejemplo, aquí tenéis una opción en la que tenéis primero una compra, luego una venta, y luego tenéis una venta y después la compra. Eso de vender algo que no tengo, nuestra mente no está acostumbrada, pero eso en los mercados financieros sí que se puede defender. Bien. Es muy importante tener método, y hay dos grandes campos de desarrollo metodológico o de análisis para invertir en bolsa. Hay unos que dicen, yo la única forma, como al final estoy comprando un negocio, estoy comprando una parte de un negocio,
Y además, donde voy a tutiplén de riesgo. Yo estoy comprando la parte de arriba de la estructuración financiera, las acciones, las que asumen todo el riesgo. No estoy comprando deuda. Con deuda solo asumo una parte del riesgo y es que no me devuelvan mi dinero. Ese es el riesgo que estoy asumiendo. Cuando compro acciones no estoy asumiendo ese riesgo, estoy asumiendo todo el riesgo de negocio. Estoy comprando un negocio, una parte de un negocio. Y por tanto, lo que tendré que hacer será conocer ese negocio. Lo tengo que conocer de cabo a rabo. Tengo que mirarlo en detenimiento. ¿Qué caja genera? La caja es la madre en finanzas. ¿Qué márgenes tiene? ¿Cómo es su equipo directivo? ¿Cómo de avezado es el equipo directivo? Tengo que conocer todas las variables intrínsecas al propio negocio, porque estoy invirtiendo en un negocio. Y hay otros que te dicen, no me interesa. Yo lo que hago es sencillamente seguir el mercado y seguir los flujos de capitales en el mercado. Y en base a los movimientos de precio y flujos de capital en el mercado, yo decido si algo está en pauta alcista o está en pauta bajista y lo compro. Me va de madre a qué se dedica esa compañía. No me importa, se me va de madre es una expresión mexicana, no me importa ni su cuenta de resultados, ni su balance, ni nada de esto. Sencillamente lo veo, ¿vale? Lo veo por la forma en la que se desarrolla el mercado. Si los inversores están apostando por un valor, sencillamente lo veo y apuesto yo también por él. No sé a qué se dedica esa compañía, me da igual. Sencillamente apuesto a lo que el mercado me está diciendo que debo apostar porque está calentito. Son las dos formas de ver un poco la visión de mercado, dicho a grandes rasgos. Lo primero se llama análisis fundamental, lo segundo se llama análisis técnico, chartismo, etc. ¿Vale? Bien, según eso, ahí tenéis, por ejemplo, una simple gráfica de una compañía. Que ahí lo que he pintado es una simple línea de tendencia, esta es Santander, creo que es, ¿no? Bien, es una línea de tendencia dibujada sobre Santander. Como veis, Santander tiene un momentum investing alcista y se desarrolla según una línea de tendencia alcista. Parece como si esa línea de tendencia fuera dibujando la evolución del precio, con lo cual, un esquema muy sencillo, siguiendo esa línea de tendencia, esta compañía, no sé de qué va, pero sé que tiene esa línea de tendencia alcista dibujada y por tanto sigo esa pauta dibujada a partir de la línea de tendencia alcista, comprando cerca de la línea y vendiendo cerca de uno de los ciclos o ondas. Perfecto. Bien. No conozco la compañía, no he mirado sus cuentas de resultados, sino que sencillamente me fijo en el mercado y lo que hace. Y si además entra volumen, quiere decir el volumen de compra de acciones sube, pues quiere decir que cada vez más inversores están apostando por eso. ¿Ya está? Eso es lo que hace el análisis chartista. Bien, a la par que la teoría del mercado eficiente, surge otra teoría que es la random walk, la del camino aleatorio, que te viene a decir que precios pasados nunca pueden ser demostrativos de precio futuro. Con lo cual, averiguar qué va a hacer el futuro a partir del pasado, esto no sirve para nada. Y eso fue muy seguido también por muchos que se dedicaron a invertir. Con lo cual, con esa teoría del camino aleatorio, del random walk, pues se vinieron a cargar muchos de los fundamentos de estas teorías. Análisis técnico, chartismo, etc., ¿no? Y básicamente lo que te viene a decir es, oye, esto es imposible. Es decir, los precios pasados no determinan en modo alguno precios futuros. Lo que haga mañana es absolutamente aleatorio. Por el contrario, la mayor parte de los inversores lo que hacen es tratar de averiguar lo que va a hacer mañana. Es decir, oye, el factor de ventaja que uno puede tener es que yo tengo una mayor probabilidad, que no tengo una probabilidad del 50% de saber qué va a hacer mañana, sino que mi probabilidad es mayor. Tratan de sacar provecho a una mayor probabilidad. Nunca es 100%, pero sí que crees que en base a alguno de los métodos que tú desarrolles, a tu estrategia inversora, puedes tener una probabilidad mejorada con respecto al resto. Y eso es lo que se busca. Yo tengo una probabilidad mejorada con respecto al resto. ¿Ok? Bien, eso es muy matizable. Eso es muy matizable. ¿Por qué funciona este análisis técnico? Funciona por comportamiento psicológico. Si todos operamos en base a la gráfica y todos pensamos que la línea de tendencia es esa, todos los inversores estamos comprando cuando vemos que se acerca la línea de tendencia. Y si compramos, sube. Y todos vamos a vender cuando se acerque a una línea de resistencia que dibujemos por ahí o a cualquier parámetro en función de cualquier indicador que nos dibujemos. Funciona porque los inversores
actúan sobre un parámetro idéntico de comportamiento. Por eso funciona. No es que esto sea mágico. No, obviamente la línea de tendencia, no os penséis que es algo... No, es psicología colectiva, psicología de masas. Si todos pensamos que hay una línea de tendencia y todos la vemos al operar, pues subirá. Pero eso es así hasta que de repente viene un gran inversor financiero, un fondo institucional, un inversor institucional, y de repente rompe esa pauta, por lo que sea. Tiene más información y que sobre todo tiene mucho más dinero que todos nosotros juntos. Y rompe la pauta. Averiguar qué va a hacer al día siguiente es a veces tan iluso como lo de las martingalas y antimartingalas que ahora os voy a contar. Esa es la gráfica de continuación. Todos podíais pensar, claro, yo lo he hecho adrede, es decir, lo mismo podía seguir subiendo, según la línea de tendencia, que de lo mismo de repente dice, pues ya no, ea, y ya no sigue subiendo y ahora tiene una tendencia lateral. Es decir, de hecho, cuando escuchéis análisis técnico, Diego, tú me vas a perdonar en algunas apreciaciones, siempre te van a decir, en la estrategia te van a decir, y esto es así, y te van a concluir, a menos que no lo sea. Y digo, coño, hombre, esto es, pero te lo dicen de una forma técnicamente más elevada, te dicen, y esto sea así a menos que la construcción se deteriore, lo que te están diciendo. ¿Es así? O puede que no, como Rajoy. ¿Qué está diciendo? Entonces, estos análisis técnicos, insisto, tratar de averiguar con una mayor probabilidad qué es lo que va a hacer al día siguiente, puede tener sentido o puede que no. Y esto me recuerda lo de la martingala antimartingala, que os lo cuento para que vosotros lo sepáis. ¿Estoy pasando de tiempo? No sé, no. Tenemos las 12. Cuando se invierte en un casino, suele funcionar una cosa que se llama la martingala. Y lo que uno tiende a pensar es, si yo apuesto a rojo y negro, la probabilidad es del 50% de acertar. Apuesto a rojo y no sale. A la siguiente dice, hombre, ahora hay una mayor probabilidad de que salga rojo, porque antes no ha salido. Voy a apostar un poquito más. Y no sale. Ya 2 veces seguidas. A la tercera tiene que salir negro. Tiene que salir rojo, he dicho, ¿no? Rojo, ¿no? Así que voy a apostar un poquito más. Y no sale. Y así sucesivamente hasta que has perdido todo tu dinero. ¿Qué has hecho mal? Pensar que los sucesivos eventos tienen una mayor probabilidad de que salga el rojo. Error. La probabilidad de que salga el rojo es siempre 50%. Son sucesos independientes. En la bolsa pasa lo mismo. Pensar que uno tiene una mayor probabilidad de que pueda suceder algo diferente al día siguiente de lo que piensa el consenso es un error. Las probabilidades siguen siendo las mismas. Sí que es bueno que tengas tu método, pero las probabilidades no las has mejorado, ¿vale? Tienes que actuar coherentemente. ¿Y qué es lo que funciona? La antimartingala. Al contrario, si no ha salido el rojo, apuesto menos, porque tengo menos dinero. Si sigue sin salir el rojo, sigo apostando menos. Y así nunca pierdo. Y en los mercados financieros suele invertirse con ese criterio de martingala, que en muchas ocasiones no funciona. Bien. Os cuento también de cosas que a vosotros... esto es interesante, lo vi hace poco. Este debate de fundamental técnico es un debate que trae pues incluso discordias, trae diferencias de pareceres entre quien trabaja en un campo y quien trabaja en otro. Eso es un artículo que os he sacado del Confidencial en el que Carlos Doblado, que es el responsable de bolsa del Confidencial, que tiene una empresa llamada Bolságora, pues es una crítica que le hace a Álvaro Guzmán, que es un gestor de un fondo value, ahora os hablaré del value, de un fondo value en el que Álvaro Guzmán venía a decir, esto de análisis técnico no sirve para nada. Y claro, Carlos Doblado, que vive en análisis técnico y que es un defensor de análisis técnico, pues le viene a decir, tú eres un chipichanga, básicamente. Es muy curioso, esto lo podéis encontrar en internet. Esta semana creo que ha salido el artículo de crítica de Carlos Doblado a Álvaro Guzmán. Son peleas entre ellos. Oye, yo me dedico a esto, tú me vas a decir que lo mío no sirve para nada. Hombre, lo mío es lo que va a misa. Bien.
Day trading, swing trading. En los años 90 de repente se puso de moda, yo tengo que deciros que yo empecé por aquí a nivel profesional, antes de empezar, cuando di el salto de mi actividad universitaria a la profesional, pues empecé por aquí, por hacer este tipo de cosas, day trading. Y se popularizó en los años 90. Es decir, day trading significa comprar y vender en el día, ¿no? Y swing trading, balanceo, swing, significa comprar y vender en una semana. Es decir, esto se desarrolló mucho en los años 90 con la idea de que inversores particulares pudieran vivir profesionalmente del mundo de la inversión, y obviamente eso tiene unos requisitos que son absolutamente diferenciables del resto de criterios de inversión. Cuando tú inviertes diariamente, al final del día el dinero que tiene que estar en el bolsillo, tú buscas TIC, buscas décimas de centésimas de euro en ocasiones, pero haces muchas operaciones con la intención de sacar un rendimiento cada día, pero al final del día el dinero en tu bolsillo, porque no puedes estar asumiendo riesgo de lo que ocurra una vez que el mercado está cerrado. Eso es day trading. Y el swing trading, pues lo que haces es operar a una semana vista, más o menos, una semana vista, 10 días. Diego os contará muchas estrategias de ese tipo, ¿no? Lo que haces es sencillamente buscar retornos de un entorno de 7, 8, 9, 10%, con un riesgo controlado en el entorno del 2, 3, 4%, dependiendo del equilibrio entre una cosa y otra. Bien, son estrategias muy variadas y son muy defendibles, sin duda alguna, ¿no? Pero también en este mundo tenemos quien piensa de una forma y quien piensa de otra. Hay quien te dice, aquí tenéis, por ejemplo, 3 operativas de day trading, en las que se compra y se vende sacando a lo mejor un eurito. Esto son cosas que me he inventado yo, sacando un eurito. Saco un eurito aquí, en la otra, la segunda. Saco otro eurito aquí, en la otra. Saco otro eurito aquí. 3 euritos me he sacado. Y hay quien dice, tú estás tonto. Pero vamos a ver. Y no es mejor, ahí tenéis las 3 o 4 operaciones de swing trading. ¿Veis? Tenéis. ¿Esto cómo se señala? Tenéis una operación, otra operación de swing trading, otra operación de swing trading o de day trading y otra operación. Y hay quien te dice, ¿y no es mejor que tú estudies la compañía y que tú averigües que a este precio, ya se perdió, que a este precio de aquí es un precio magnífico? Ahora hablamos de eso, de precio magnífico, cómo se determina. Y que tienes un potencial de evolución magnífico para sacarte un 200% de rentabilidad en el entorno de un año. ¿Te va a marear la perdida haciendo tú una estrategia para sacarte un orito cuando tú lo que puedes hacer es estudiar esto bien, analizar la compañía y sacarte un 200%? Bien, hay quien defiende una cosa, hay quien defiende la otra. Hay quien prefiere esa estrategia continuada de sacarte un eurito y el dinero al bolsillo, y hay quien prefiere analizar una compañía y esperar que el mercado reconozca el valor de lo que tú has comprado. Son cosas diferentes, estrategias diferentes, formas de verlo diferentes, enfoques diferentes, y que depende mucho también de tu perfil de inversor. Eso es el value investing, lo que hace el value investing. La teoría del value investing lo que te dice es que es la que inició Warren Buffett, ese inversor tan famoso que os he mencionado inicialmente, que es una persona muy reconocida en el mundo de la inversión y que es el segundo o tercer hombre más rico del mundo, Warren Buffett. Lo que hace es invertir con criterio value. ¿Qué hace el criterio value? Pues lo que hace es analizar una compañía en los términos que antes he definido. Es decir, al final yo estoy comprando un negocio y por tanto tengo que analizar el negocio, tengo que conocer el negocio. Tengo que conocer a qué se dedica, tengo que conocer su sector, tengo que conocer sus proveedores, tengo que conocer sus clientes, tengo que conocer los contratos que realiza, tengo que conocer los márgenes, tengo que conocer la capacidad de generación de caja, tengo que conocer al equipo directivo, lo sensato que es el equipo directivo, volvemos con lo de sensato, tengo que conocer el negocio y haré una apuesta por el negocio. Pero para eso determino lo que se llama el valor intrínseco. Yo determino cuánto creo yo que vale una acción de esa compañía. Y según eso, compraré cuando el precio esté muy por debajo del valor intrínseco que yo he determinado. Pero para eso tengo que tener una firme convicción. ¿Por qué tengo que tener una firme convicción? Porque los buenos precios yo los logro cuando el mercado baja. Ahí es cuando yo consigo buenos precios. Cuando está todo el mundo en situación de pánico, en modo pánico, es cuando yo consigo los buenos precios. Pero cuidado, porque esos buenos precios, en modo pánico y con la volatilidad tan alta, pueden ser todavía mejores precios en un entorno cercano. Tú no tienes en ningún momento de garantía en qué momento se ha tocado fondo en el mercado.
Con lo cual, tú tienes que estar muy firmemente convencido de que tú estás comprando a buen precio. Igual el mercado no te lo reconoce a corto plazo, pero ya te lo reconocerá. ¿Ok? Firme convicción. Y en segundo lugar, la firme convicción tiene que estar bien fundamentada, tiene que ser correcta. Si te has equivocado, no vamos a ningún lado. Esos son los fundamentos del value investing. Analizar un negocio, conocer un negocio, apostar por un negocio, comprarlo a buen precio y ya el mercado, que a veces es loco, ya te lo reconocerá. Eso es el value investing. Obviamente vosotros a nivel individual no tenéis esta capacidad, por eso la mayor parte de las opciones de value investing no se desarrollan para que vosotros invirtáis individualmente, sino que se desarrollan a través de fondos de inversión donde hay un equipo de analistas muy potentes. Se desarrollan a través de fondos de inversión. Bueno, una alternativa al value es net investing, que eso ya es la repanocha, porque eso es comprar un negocio por la caja que tiene. Si tú compras un negocio por la caja que tiene, básicamente estás pagando por la caja que tiene, el resto de activos que están en riesgo es que te los regalan. O sea, a poco que vayan bien, el resto de activos que están en riesgo, pues ya eso es maravilloso. Es una inversión muy segura. Ahora, lo que tú no sabes es cuándo el mercado te lo va a poner en valor. Hay dos diferentes matizaciones en la orientación. Una es lo que se llama el value investing puro y otro es el growth, ¿no? La diferencia está en que el value le da más enfoque al corto plazo y el growth le da más enfoque al largo plazo, a las potencialidades de crecimiento en base a variables peculiares del mercado, demográficas o lo que sea, o a activos intangibles. Y el value es lo que ya, lo firme, lo que ya eso está conseguido y lo demás es conjetura. El growth valora conjeturas y el value no valora conjeturas, valora realidades. Voy a ir rapidito. Como veis, se puede hablar mucho de bolsa. Vamos a meternos muchísimo. Bien, por tanto, no se trata de comprar un buen valor a cualquier precio, se trata de comprar un buen valor a un buen precio. Eso es muy importante. Y el precio tiene que estar sustancialmente por debajo del valor intrínseco. Y el riesgo, como veremos, lo vemos de forma diferente, o se ve de forma diferente. El riesgo es la diferencia, te lo marca la diferencia entre el precio y el valor que tú has determinado. Eso es tu calcha, tu colchón de cobertura. Bien. Valor y precio. ¿Por qué se generan esos precios insospechadamente anómalos que se transforman en gangas en un momento determinado? Pues una sencilla razón, por ese comportamiento emocional e irracional que todos tenemos. Es una cosa muy bien fundamentada. Os decía antes que en los mercados financieros se suele comprar más cuando el precio sube y se suele vender más cuando el precio baja. Todo lo contrario de lo que os enseñan en teoría económica. Es absolutamente loco, irracional, pero así funcionan los mercados financieros. Cuando se inicia un mercado bajista, segunda etapa, ventas llevan a más ventas. ¿Por qué? Pues porque Warren Buffett tiene otro ejemplo que todo el mundo pone, y es que cuando el mercado sube, todo el mundo gana. Es muy fácil ganar dinero. No hay nada, prácticamente inviertas en lo que inviertas. El mercado es como una corriente muy fuerte que te lleva. Y si tú inviertes en un mercado que tiene una tendencia alcista, como está ocurriendo en los últimos días, tú vas a ganar dinero. Vamos, tendría que ser muy torpe para que no lo ganaras dinero, ¿vale? Hay torpe. Pero es fácil. El problema es cuando baja. Y Warren Buffett pone un ejemplo que dice, cuando la marea sube, mercado alcista, todo el mundo va bien. El asunto es que hay mucha gente que va en pelota. Y no se ve hasta que la marea baja. Y cuando la marea baja, ahí se ve las desgracias de todo el mundo. ¿Ok? Ahí se ve el que va en pelota. Y entonces, el que va en pelota y va desarmado. Entonces, ¿qué sucede en los mercados bajistas? Pues margin call, requerimientos de garantía adicional. Hay una película que se llama Margin Call. Margin call significa requerimientos de garantía adicionales. Si tú vas con deuda, por ejemplo, vas pignorada, las acciones las tienes pignoradas, el banco te llama y te dice, escucha, ya no tienes aquí garantías suficientes por valor, por precio en mercado, así que me ha saltado aquí un margin call, o me aportas garantías adicionales o te ejecuto. El banco te ejecuta, pues las tienes pignoradas, las tienes que vender, por mucho que tú consideres que eso tiene recorrido al alza, pero las tienes que vender. Stop de pérdida, stop loss. Si tú tienes una estrategia definida, swing trading, por ejemplo,
El riesgo lo acotas con una orden de pérdida, parada de pérdida. Si pierdo más de un 2%, vendo. Entonces saltan los stop loss, saltan los margin call, película, los margin call, así podéis entender muchas cosas de las que pasan en la película, y por eso ventas llevan a más ventas, se retroalimenta el ciclo. Y de ahí surgen las oportunidades. Así que aplique pensamiento de segundo nivel cuando todo el mundo está en pelota con la marea baja. Tú ve con tu bañador y seguro que te vas a pegar un muy buen baño aunque la marea esté baja. Bien, me cortáis cuando lo estiméis conveniente. Vale, riesgo. Esto me interesa mucho que lo veáis mis alumnos. Lo que os van a contar en la facultad, si os lo cuentan, es que el riesgo, no lo voy a decir, para vosotros que tiene más riesgo, os cuento, esto es una línea, es el IBEX 35, sí, y la otra es el bono alemán a 10 años. Esto es acciones, representa acciones, y esto representa bono, deuda. ¿Qué tiene más riesgo para vosotros? ¿Tú de la esquina, cómo te llamas? No, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tiene más riesgo para ti? La acción es la que es más volátil. Tiene más... tú ya estás, es que estos cuatro sabéis mucho. Entonces, tiene más acciones, claro, más riesgo las acciones. Es decir, el bono, ¿veis? Tiene un comportamiento como más lineal. Es decir, aquí tú dices, si compro aquí y voy por aquí, digo, uy, cómo voy de contento, uy, uy, uy. Esto es desde el 90 y tanto, si compro aquí y estoy aquí, aunque parece poco, pero ahí estoy perdiendo un 40%. ¡Uy, cómo estoy de triste! Estoy fatal, ¿vale? Si compro aquí y estoy aquí, eso es la crisis del 2008, las estoy pasando canuta. Estoy fatal. Y para mí riesgo es pasarlo fatal. Bueno, no voy a adentrarme mucho en ese concepto, pero al final, en la academia se identifica riesgo con volatilidad. Y eso es un error. Eso no va a ningún lado. Os lo voy a contar con más detenimiento. ¿Es realmente la volatilidad el riesgo o la volatilidad es nuestra aliada si queremos conseguir cosas a buen precio? Depende de cómo actuemos. Si actuamos en base al consenso, somos tontos. Y desde luego la volatilidad es un riesgo para nosotros. Si queremos actuar con pensamiento de segundo nivel de forma diferente, la volatilidad nos da oportunidades, nos traslada oportunidades. Uno piensa así, no voy a comprar porque espero grandes fluctuaciones a corto plazo. ¿Así piensa uno? Puede pensar. Es decir, si uno piensa que el mercado, cuando el mercado baja, sube la volatilidad, y mucho. Cuando el mercado baja, sube la volatilidad. Entonces, si uno piensa, yo no voy a comprar porque espero grandes fluctuaciones a corto plazo. Bueno, pensamiento de primer nivel, ¿vale? Pero realmente podrías pensar de forma diferente si quieres o estás convencido de que realmente puedes comprar a un precio que sea muy interesante. Pero volvemos a la de antes, tienes que estar muy convencido de lo que haces. ¿Alguien piensa así? Necesito más rendimiento porque espero fluctuaciones. ¿Qué cosa más rara? Necesito más rendimiento porque espero fluctuaciones. Siempre se os dice, necesito más rendimiento o tengo unas expectativas de mayor retorno porque hay más riesgo. Eso significaría, en términos de volatilidad, necesito más retorno porque espero más fluctuaciones. Suena raro, ¿no? A mí, desde luego, me suena muy raro. El riesgo, desde luego, es absolutamente interpretable y está sujeto a criterios muy diferenciales. Cada uno lo definirá de la forma que estime conveniente. Tú vas a un cliente, yo he estado en el mundo de asesoramiento patrimonial mucho tiempo, y unos te definirán el riesgo. Yo no puedo perder más de un 6% en el año. Pues tiene concretado, cuantificado su entorno de riesgo. Otros te dicen, yo no puedo perder en el entorno de 3 años. Bueno, tienes otra apreciación de lo que puede ser riesgo. Desde el punto de vista de un gestor o de un directivo, yo no puedo perder clientes, así que me vinculo al benchmark, gestión pasiva, porque no puedo perder clientes. Yo sencillamente no puedo asumir que alguien me venga y me diga, mira el benchmark y mira lo que has hecho tú. El riesgo es algo apreciativo y que cada uno lo define como estime conveniente. Y desde luego,
Lo que no es en absoluto es cuantificable. El riesgo, fijaos lo que os digo ahí, es pensar que pueden pasar más cosas de las que van a pasar. Esto es muy importante. Cuando tú estás invirtiendo en contexto de riesgo y tienes éxito, ¿quiere decir que no ha sucedido el riesgo que tú esperabas? No, estaba ahí latente. ¿Tener éxito en una inversión significa que no ha sucedido el riesgo? No, el riesgo existe. No ha sucedido, pero el riesgo existe. Y tú no controlas el espectro total de factores que inducen ese riesgo. Sencillamente no los controlas. Y la mejor apreciación de riesgo para mí es esa. Riesgo significa que pueden pasar más cosas de las que van a pasar. Y tú a priori es que ni las conoces. Solo un inversor muy avezado es capaz de discernir un 90% de situaciones de riesgo. Algunas se te escapan, seguro, y a vosotros os escapan el 90%. ¿Ok? Es al contrario. Cuando yo hago estructuración financiera, en financiación de proyectos energéticos, nos hacemos un mapa de riesgos. Y ahí controlamos riesgos legales, riesgos de seguros, riesgos contractuales, riesgos financieros, todo tipo de riesgo. Alguno se nos escapa siempre, ¿vale? Así que para mí la mejor definición de riesgo es esa, es pensar que van a ocurrir cosas que a priori ni sabías que pueden pasar o que definitivamente no van a pasar, pero que están ahí. Y llegar a una cuantificación del riesgo es ridículo desde mi punto de vista, la volatilidad, ¿vale? Yo os enseño volatilidad, lo siento, y os enseño a cuantificar el riesgo, pero también me gusta que tengáis una apreciación diferente de lo que se da en la academia. Os enseño a cuantificar el riesgo porque inevitablemente cuando trabajéis también lo vais a ver. No os penséis que en el mundo profesional eso no se hace. Se hace aunque sea por el hecho de poder compararte, pero se hace. Bueno, por avanzar, ¿qué cosas seguro que te producen riesgo? Seguro. O sea, no sabemos qué cosas van a ocurrir, pero sí os digo que hay cosas que seguro que proporcionan riesgo. Que son, aquí está, la existencia de elevados precios. La bolsa está carita. Riesgo. Baja rentabilidad de las inversiones en riesgo. Se me ha descuadrado eso. Baja rentabilidad de las inversiones en riesgo. Riesgo. Rentabilidad de las inversiones en riesgo es la rentabilidad del bono, en el caso español, del Tesoro a 10 años. El boom. Cuando las inversiones en riesgo proporcionan una baja rentabilidad, como venimos observando durante años ya en el caso mundial, ahora ya nos hemos diferenciado un poquito en Europa, riesgo. Si el bono español, si las letras del Tesoro tienen tipos negativos y el bono español a 10 años te da una ridícula tasa del 1 y pico %, ¡joder! Eso es raro. Vosotros es que no tenéis espectro de contexto para poder comparar, porque habéis vivido en un contexto de bajos tipos de interés y no sabéis poder comparar y poder analizar con contextos diferenciales de tipo de interés. Pero eso, lo que está ocurriendo hoy es muy raro. Raro, raro, raro. Rendimientos elevados de inversiones de alto riesgo. Inversiones de alto riesgo son bonos, compañías high yield que se llaman. Si encontráis rendimientos muy elevados, riesgo. Elevados flujos de entrada de capital. Si de repente entran muchos flujos de capital, que ahora está ocurriendo, como los bonos no son una opción razonable para muchos inversores, si se quiere sacar una rentabilidad por encima de la que se obtiene en el bono, pues eso significa asumir riesgo, apetito por el riesgo se le llama, y eso significa dinero que va de forma muy fluida a bolsa. Mucho dinero va a la bolsa. Y cuando va mucho dinero a la bolsa, significa riesgo. Fácil acceso al crédito. Conclusiones. Voy a ir rapidito ya. Retornos altos implican haber asumido elevado riesgo. Para muchos inversores no. Retornos altos no necesariamente implica haber asumido elevado riesgo. El inversor value lo que piensa es: mi riesgo está definido por la diferencia entre el precio al que yo compro y el valor intrínseco que yo tengo. El que yo pienso que debería tener, el valor que yo pienso que debería tener una acción, y el precio al que yo la he comprado. Eso es un colchón de seguridad. Si yo compro una cosa que vale 100 y la compro por 50, tengo un colchón de seguridad. ¿Okay? Eso es
la apreciación de riesgo mínimamente cuantificada por un inversor value investing. Las gangas aburridas, lo que son gangas aburridas para la mayor parte de todo el mundo, pues para los inversores que piensan de forma diferente, pues son fantásticas, porque esas gangas aburridas que nadie quiere, implica invertir y además suelen bajar menos en épocas de mercado a la baja, etcétera, etcétera, ¿no? Tontos con suerte, es una expresión de Nassim Nicolás Taleb. Cuando invirtáis, si alguna vez lo hacéis, el mercado, la marea alta, no os va a descubrir si vais en pelota. Todo el mundo gana dinero, ¿vale? Tontos con suerte. Hay tontos con suerte. Donde se ve a un buen inversor es cuando de forma sistemática obtiene rendimientos equilibrados. ¿Cuándo acertamos, cuando nos equivocamos en un entorno de riesgo? Si yo digo, tengo un 60% de probabilidades de acertar y me he equivocado, perdón, y he perdido, ¿me he equivocado? Si esa probabilidad fuera del 20%, ¿ahora sí definitivamente me he equivocado? ¿O ahora mi probabilidad de acertar sencillamente era menor? ¿En qué contexto de probabilidades nos movemos para decir cuando una cosa es acertada? Cuando, pues mira, 100%. Para mí, únicamente, cuando tú dices algo va a ocurrir, 100% de probabilidad. A mí me da igual que alguien me diga el entorno de probabilidad de acertar es 60% o es 70%. Ese 10% adicional a mí me dice algo, a mí no me dice nada. ¿Ok? A mí me dice 100% de probabilidad. Eso sí lo que me dice que algo, de alguna forma, tiene un fundamento. Péndulo. Voy a pasar al péndulo y ya dejo hablar a Diego. Control del riesgo. Muy importante. Control del riesgo significa... no significa no asumir riesgo. Es una cosa muy diferente. Se puede hacer un negocio del riesgo. De hecho, las compañías de seguro hacen un negocio del riesgo. La diferencia está en tener un control de riesgo. O sea, una compañía que vende un seguro de vida hace un negocio del riesgo. La cuestión, su riesgo es que las piche quien ha contratado el seguro. La cuestión es tener sistematizado ese riesgo bajo parámetros que sean actualizables en matemáticas actuariales, ¿no? Pero del riesgo se hace negocio. Control del riesgo no significa eliminar o eludir el riesgo, perdón. Significa tratar el riesgo. Y riesgo lo hay incluso cuando la marea está llena. ¿Okay? El péndulo. El péndulo, esto es muy importante. La bolsa funciona cíclicamente, igual que funciona la economía. La ley del péndulo te demuestra que cuando el péndulo está en un lado, está generando la fuerza suficiente para moverse al lado contrario. Y tenéis que identificar en qué momento del péndulo estamos. Cuanto más estemos en el extremo del movimiento pendular en un ciclo, más nos moveremos al extremo pendular en el ciclo contrario. Y esto es así y ha sido así siempre. Y por tanto la ley del péndulo, que es una cosa muy sencillita, tenedla en cuenta. Al final son cosas de iniciativa personal, de inquietud personal, de motivación personal sensata. No hay que hacer ninguna integral. Hay que tener parámetros muy básicos de razonabilidad. Y os dejo ya, porque ya me he pasado muchísimo y hay muchas otras cosas. Por otra parte, considero que vosotros también podéis preguntar. Así que os dejo tiempo para que hable Diego y para que podáis preguntar. Gracias. Bueno, pues después de la charla que nos ha dado, que es muy realista, claro, hay un problema y esto como te remangas y te metes en arena, ¿no? Porque claro, comprar una cosa barata para venderla cara está muy bien, pero cuando una cosa está barata, ¿no? Porque si la compras a 10 y porque se va por a 12 y se pone a 8, pues no estaba barata, ¿no? Entonces, aquí es donde está un poco... Y yo vengo a hablar 10 minutos y nada más. Si me dejáis 10 minutos, os vengo a hablar de dos cosas. Uno, de todo esto, cómo se hace de manera práctica para que el que se quiera dedicar profesionalmente a este tema lo pueda hacer. Hay algunas alumnas mías aquí que han hecho algún curso conmigo, me podéis preguntar. Y después vengo también a hablaros del máster de economía bancaria y de cursos que vamos a hacer si la delegación quiere para vosotros, para que os inicien este tema, partiendo de cero y subiendo el nivel, ¿vale? Cursos que a través de la delegación yo creo que se pueden hacer, se van a hacer con otras facultades, ya está concretada una en estadística
y otra en finanzas, que la vamos a hacer también. Y si queréis aquí en economía hacerlo, pues encantado y todo lo demás, ¿vale? Bien, muy rápidamente. Nacho ha hablado con mucho acierto de... voy a cambiar un momentito esto, perdóname un segundo. Nacho ha hablado de qué es esto del pensamiento del segundo nivel, ¿no? Y en definitiva, los que trabajamos de manera práctica este tema, hablamos de la teoría de la opinión contraria, que eso es el pensamiento de último nivel. Y os voy a dar un ejemplo práctico de cómo podéis saber cómo están los mercados y cómo actuar en contra de los mercados. Si entráis en cualquier navegador, a ver si encontramos por aquí alguno y entramos, por ejemplo, en... Yo, como os digo, os voy a quitar nada, 10 minutillos y fijaros. Si entráis en cualquier navegador y ponéis una página nueva, una página de CNN, que se llama Fear and Greed, miedo y codicia, a ver si esto lo busca. Aquí lo tenéis. Fear and Greed Index Investor Sentiment. Es el sentimiento del inversor. Es una página de CNN. Por lo tanto, es una empresa que lo que hace, lo hace bien, y además en este mundo, por lo tanto, es fiable. Y fijaros que esto es un reloj, ¿vale? Un reloj que nos habla de eso, de la teoría de la opinión contraria. Cuando el reloj está en rojo, hay extremo miedo. Cuando esta aguja se pone en esta parte del reloj, hay extremo miedo. Y cuando la aguja está en verde, hay extrema codicia. ¿Qué queréis que hay que hacer en un mercado donde todo el mundo está codicioso? Como ha dicho Nacho, ¿no? Donde todo el mundo está comprando, donde todo el mundo quiere ganar dinero, donde todo el mundo va con la tendencia. Pues cuando estamos en los extremos, cuando estamos en extrema codicia, lo que hay que hacer es vender. Todo el mundo compra, pero tú tienes que vender. Estás haciendo lo contrario que hace el mercado. Y fijaros que lo tenéis aquí en un reloj. Este reloj ahora mismo está en 54. Me dice que la semana anterior era neutral y que la anterior viene de 44 y que hace un mes estaba en 23. O sea, el reloj está subiendo del rojo, donde había extremo miedo, desde el día 25 de enero, donde los mercados caen. Hay una caída importante y ahora esto se ha temperado, estamos en la mitad, pero se ha temperado y el reloj tiende a irse a la derecha, porque estáis viendo que viene de 23, 44, 55, hace un año estaba en 62 y ahora el reloj se va a ir a 100. Cuando el reloj pase de 80 o de 75, estamos en extrema codicia. Todo el mundo está codicioso. Nos está diciendo las noticias, compra, compra, que esto va para arriba. Y compra, compra, que esto va para arriba, es que al final, como ha dicho muy bien Nacho, se va a ir para abajo. ¿Qué hay que hacer? Vender. ¿Esto en qué está basado? Esto está basado en 7 indicadores. Aquí los tenéis los indicadores. Uno es el de los bonos de alto riesgo. Otro es media. Esto es análisis técnico. Y esto al final, lo que te da todos estos indicadores es una curva, veis aquí, 2015, 2016, 2017, que te dice que cuando el mercado está en 25 o por debajo de 25 hay extremo miedo y lo que tienes que hacer es comprar. Por lo tanto, había que haber comprado aquí y cuando el mercado pasa de 80 o 75 y se viene a 75, lo que hay que hacer es vender. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Pues se nos ha pasado la roya, tenemos que haber comprado antes, tenemos que haber comprado unas semanas antes, cuando el mercado lo que ha hecho es un suelo y tenemos que esperar ahora, porque si estamos comprados, cuando pase 80 ahí tendremos que vender. O sea, esto es el pensamiento de segundo nivel. Esto es la teoría de la opinión contraria, pero en real. Como os digo, yo esto lo veo todas las mañanas, veo este reloj y esto me está diciendo, oye, ahora mismo el sentimiento es neutral, pero va hacia codicia. Cuando ya esté todo el mundo codicioso, yo si tengo acciones las tengo que vender, ¿vale? Por lo tanto, un indicador magnífico. Esto se llama sentimiento. Dentro del market timing, del tiempo del mercado, es el sentimiento. Bueno, pues esto es una de las cosas prácticas que os vengo a traer. Y otra cosa práctica que os vengo a traer, pues vengo a traeros una cosa que son análisis. No os dé miedo de esto, ¿vale? Esto es lo práctico y esto en concreto es análisis técnico. También hacemos análisis fundamental. José, pasa que ahora mismo estoy contigo. Dentro del análisis técnico, Nacho os ha hablado del day trading, del trading del día, del trading para ganar o perder en 4 horas de media. A final del día tengo que cerrar. Os he hablado del swing trading. El swing trading es cuando el mercado hace un swing, un cambio. Son inversiones que duran una semana. Y también puede durar hasta un mes. Y después no hemos hablado de las inversiones a medio plazo. Porque el tema de análisis fundamental es un análisis de largo plazo. Tienes que esperar a que madure ese valor
teórico de la acción que tú has comprado por debajo del valor implícito y eso lleva un tiempo. ¿Qué tiempo? Un ciclo. El ciclo en los mercados dura aproximadamente de media entre 8 y 10 años. 6 años y medio son lo que crece. Este ciclo es excepcional y muy alcista. En Estados Unidos dura desde el año 2009. Pero la media de los ciclos en los mercados financieros duran la fase alcista 6 años, 6 años y medio y la fase bajista 1 año y medio. Hay una relación de 1 a 4 entre el tiempo que los mercados tardan en bajar y tardan en subir. Bueno, pues esa inversión de largo plazo es la que se analiza con el value investing o con el growth investing. La inversión de medio plazo es la que se analiza con análisis técnico y no es esta precisamente. Esta es una inversión que vamos a hacer ahora, una operación para que veáis de muy corto plazo, del intradía. Aquí estáis viendo que son velas de 5 minutos, donde esto se está moviendo, fijaros que faltan 2 minutos 33. ¿Y en qué activo tengo que invertir? En el mercado, en concreto en esta plataforma, tiene 260.000 activos. Si no tengo una sistemática de ver los activos que están ahora mismo para comprar o para vender, que analizo 260.000 activos para una inversión de 4 horas, cuando pasan las 4 horas he hecho 5 activos y los demás. Bueno, pues para eso hay screeners, buscadores inteligentes que me buscan lo mejor del mercado, me están rastreando el mercado y este screener que tenéis aquí ahora mismo me ha dicho, por ejemplo, fijaros, Endesa, ¿sabéis qué es Endesa, no? Es una empresa española del IBEX 35, me está diciendo que Endesa ahora mismo, aquí tenéis el gráfico de Endesa en 5 minutos, me está diciendo que Endesa en 5 minutos, esa tendencia que me había dicho Nacho, que la tengo que mirar, aquí la tengo de manera automática puesta, no tengo una raya, tengo una línea azul y aquí la tendencia es alcista. Si me voy más para atrás, pues habrá momentos en que la tendencia era bajista. En tendencia alcista, ¿qué tengo que hacer? Comprar. ¿Por qué? Porque si compro aquí, compro barato para que después se va a poner caro. Fijaros que la tendencia es alcista. Esto vuelvo a repetir, es una inversión para 4 horas. Y además, el precio se acaba de apoyar en la media. Como decía Nacho, al final esto se puede ir para abajo. Y yo no tengo una bolita. Yo con el análisis técnico no quiero prever el futuro. No soy Rappel. No tengo esa bola que me diga, ojalá fuera. Yo lo que sí veo que si la tendencia es alcista, hasta que no se cambie, va a seguir siendo alcista. Cuando se cambie, me he equivocado. Si acierto 2 veces y me equivoco en una, pues está bien. Si además cada vez que entro en un activo, entro para ganar 2 y perder 1, está mejor. ¿Por qué? Porque si gano 2 y pierdo 1, la relación que tengo de beneficio sobre pérdida es 4-1. Y cuando digo 4 puede ser de 1 euro, de 10 euros, de 100 o de 1000 euros. Por lo tanto, Endesa, ¿qué me está diciendo ahora mismo mi buscador? Me está diciendo, oye, Endesa, acción del IBEX 35, está haciendo un apoyo en su media, la media es alcista y lo que tengo que hacer ahora mismo es comprar. ¿Cuándo tengo que comprar? ¿Es el momento? No. Voy a esperarme un poco. Ahora mismo está en la media. Nada más que se vaya un poquito para arriba, lo que voy a hacer es que nada más que se vaya ese poquito para arriba, ya sé que la tendencia va a continuar. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo que voy a hacer es comprar. ¿Dónde compro? Pues compro cuando el valor se venga aquí, me protejo con una orden de venta porque he comprado aquí, me protejo con una orden de venta aquí y ahora mido esta distancia y la pongo 2 veces aquí porque me quiero ganar el doble. Pues ya tengo. ¿Cómo hago la operatoria? Si el valor de Endesa evoluciona de aquí a 1 hora o 2 horas, aquí compro una flecha verde. Si el mercado se da la vuelta y voy a perder 1, pero si el mercado funciona como yo espero, me voy a ganar 2. Ya tengo hecho mi operativa en Endesa. ¿Y esto cómo lo hago? Desde el móvil, voy a mi broker, doy la orden y ya la tengo hecha. ¿Qué tiempo espero? Pues si son las 12:30, pues antes de que cierre el mercado. Hasta las 4 le doy tiempo. Que a las 4:30 he visto que no resulta a mí porque está subiendo pero se ha parado. Y además no me ha vendido porque no se ha dado la vuelta. Pues a las 5:30 cierro porque mañana el mercado abrirá de otra manera. Esto se llama especular. Sacar dinero de la diferencia de precio. Pero si yo esto, en vez de hacerlo con este gráfico, lo hago con un gráfico de una semana, lo que voy a hacer es invertir. Os enseño cómo está ahora mismo el mercado de renta fija, perdón, de renta variable. Me voy a un espacio de trabajo que se va a llamar análisis de los flujos. Fijaros, con la bolsa no solamente
me sirve para especular o para invertir. La bolsa también me sirve para cubrir riesgo. Si yo voy a una empresa, los que estudiáis ADE, los que estudiáis FICO, y el empresario tiene un préstamo en divisa, por ejemplo en dólares, y el dólar sube al doble de cuando yo lo contraté, al final voy a tener que devolver el doble del préstamo más todos los intereses. ¿Cómo el empresario se cubre de ese riesgo de tipo de cambio, que así se llama? Pues con una operación en los mercados financieros, en la bolsa o en el MEF. ¿Cómo me cubro de que si estoy haciendo una importación y voy a pagar dentro de 90 días una importación en dólares y yo vendo en euros, cuando tenga que pagar no tenga que pagar el doble porque el dólar haya subido con respecto? Pues hago una cobertura. Para eso sirve la bolsa. O sea, es muy importante, no solamente para especular, sino para invertir y también para cubrir riesgo. Si tengo una cartera que he comprado cuando la tendencia estaba baja y ahora está arriba, y quiero mantener esa cartera y sé que el mercado se está cayendo, ¿qué hago? La cubro. ¿Cómo la cubro? Con un seguro. ¿Y cómo hago el seguro? Pues lo hago por ahí, con un CFD o con un derivado, etcétera. Para esto sirve. Veis que no solamente es especular y no solamente lo que gusta y lo que, como decía Nacho, lo que aquí me pone es el riesgo. Y el riesgo de corto es especular. ¿Y especular a cuánto? A 4 horas. Oye, ¿y si bajo el time frame, el espacio temporal, y en vez de irme 5 minutos me voy a 1 minuto? Joder, es que ya entonces en media hora sé si gano o si pierdo. Es muy difícil ganar en bolsa de manera consistente, a pesar de toda esta diatriba que hay entre el mercado eficiente e ineficiente a corto plazo. En la bolsa lo que hay que hacer es agarrarse a las mareas, como dice Warren Buffett, como decía Costolani. Cuando la marea está creciendo, ahí me agarro. O cuando va bajando, también me agarro. El problema es que la marea llega un momento en que empieza a bajar cuando está subiendo. Y tengo que decidir ese momento para cubrir riesgo o para bajarme. Fijaros, esto es un tema muy interesante. Que me dice... Termino ya, ¿eh? ¿Qué hora es? Queda 2 minutos. Os quiero enseñar el máster de economía bancaria, para que lo sepáis. Fijaros, voy a abrir un espacio de trabajo que es análisis de crisis. Voy a poner un poquito más, porque... ¿Tiempo para preguntar? Sí, yo termino aquí enseguida. Hablo del máster de economía. Fijaros, ¿para qué sirve también este análisis? Para los economistas es de vital importancia saber cuándo viene una crisis económica. Si estoy en una empresa y veo que va a venir una crisis económica, le digo al empresario, oye, no le vendas a empresas que están vinculadas al flujo. Oye, la política de inversiones paralizará. Es nuestra obligación como economistas decirle al empresario o decidir cuándo viene una crisis. Fijaros, aquí os he puesto el gráfico. Este gráfico representa el Standard & Poor's 500, que es un índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. La bolsa americana es el 20% de la bolsa mundial. Esto está puesto, como veis aquí, en puntos, no en velas. ¿Veis? Estos puntos son cotizaciones semanales del Standard & Poor's 500. Por lo tanto, esta última es la cotización del viernes pasado. ¿Vale? Fijaros, os voy a poner 2 crisis nada más. Os puedo poner las 7 crisis del año 69. Voy a poner las 2 últimas. Crisis de las .com, año 2000. Una crisis tremenda, cae el mercado un 48%. Un año después cae el mercado real en todo el mundo. ¿Cuánto cae? Pues el PIB empieza a caer, un 2,5, un 3% cada año. Este me lo anticipa. Crisis del año 2007, exactamente igual. La crisis del año 2007 empieza reconocida en el año 2008, agosto-septiembre de 2008, pero ya desde antes, desde septiembre de 2007, los mercados financieros estaban en el techo. Fijaros cuando viene una crisis, como la media, la tendencia, que era alcista, que estaba en azul, se pone en roja. Pues ya tengo un primer indicador para saber que cuando esto se pone en rojo, va a venir una crisis. Dentro de 8 meses, una crisis real, pero una crisis de mercado ahora mismo. Fijaros, ¿cómo está ahora mismo? Está en verde, con una zona en verde. Esta zona verde me indica que la tendencia es alcista y mientras que no se ponga en rojo, como se puso aquí, tranquilo. Otro indicador muy interesante, que me mide dónde está el dinero, si es la renta fija o la renta variable. Fijaros qué pasa en las crisis. Cuando va a venir una crisis, el dinero se va de la renta variable, entra en el bono americano a 10 años, que es el que representa la renta fija mundial, y entra también en las materias primas, en el índice de materia prima que se llama el DB Commodity. Fijaros, cuando se pone en rojo, yo los colores me gusta ponerlo, como saben mis alumnos, cuando está en rojo hay sangre, hay sudor, es muy difícil ganar dinero, y cuando está en verde todo el mundo gana dinero, ¿vale? Fijaros, cuando está en rojo, el dinero se ha ido de la renta variable a la renta fija y a la misma vez a las materias primas, y esta línea se ha dado la vuelta. Va a venir una crisis.
Señores, tenemos instrumentos de análisis para prever con cierta seguridad cuándo va a venir una crisis. Tenemos que dilucidar si lo que viene es una crisis o es una corrección sana del mercado. Pues para eso tenemos este indicador que tenemos aquí. Son indicadores de análisis técnico. Este indicador se llama el COPO y lo que me dice es en qué momento del ciclo estamos. Mientras que esté por encima de cero, el momento es de crecimiento. Estamos en una etapa 2 de crecimiento. Entraremos en una etapa de crisis, de decrecimiento, cuando el indicador desde el punto máximo toque el cero. Fijaros, año 2007, estaba en máximo, toca el cero. Si queréis os lo pongo en grande y lo vais a ver mucho mejor el indicador. Todas estas cotas que pasan debajo del 20% son crisis. Crisis del año 2007. No hace falta ni que tenga la cotización. Con este indicador, fijaros, os voy a poner más crisis anteriores. Todo lo que está por debajo del menos 20 crisis. Desde el año 73, crisis del petróleo, crisis de las divisas, crisis de las .com, crisis de la última que hemos tenido. Fijaros lo importante que es este tema, ¿vale? Por lo tanto, esta es la realidad, esta es la práctica. Y no solamente sirve para especular. Por último, os quería hablar en un minuto del máster de Economía Bancaria. El máster de Economía Bancaria es un máster de la universidad, es un título propio de la universidad, donde este año le hemos dado una vuelta muy importante. Hemos hecho un máster de finanzas, un máster de Economía Bancaria y Financiera. Le hemos añadido asignaturas nuevas, es un máster totalmente práctico, pero además le hemos añadido un valor muy importante, y es que con el máster vaya a poder tener un título que es obligatorio desde el día 3 de enero, que es el título de asesor financiero europeo. En el espacio europeo nadie puede ejercer la profesión de asesor financiero o informador financiero, tanto en seguros como en fondos de inversión, como en bolsa, si no tiene ese título. Es un título que lo tiene que homologar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por delegación de la ESMA. Y ese título lo vamos a tener con el máster. Se ha pedido ya, la universidad acaba de pedirlo, la Universidad de Sevilla, el rectorado, y estamos a punto de que nos den ese tema. El máster lo podéis encontrar poniendo en un navegador Ecoban. El máster empieza en noviembre. Está desde noviembre a abril, son 6 meses, y desde abril hasta noviembre otros 6 meses. Esos 6 meses son de práctica. ¿En qué entidades? En el BBVA, en el Banco Santander, en Cecofar. Dale. Es que el Esa primero va, es sí, Ecobank. no, Ecobank terminado aquí, es ese. Os decía que, y además esas prácticas son remuneradas. Por ejemplo, en BBVA pagan 1.000 euros al mes por las prácticas, las hacéis en la dirección territorial, y además os abren la universidad virtual para que hagáis de los cursos que tiene los que queráis. Los alumnos este año han hecho 50 cursos. Cursos que son gratis, cursos que en el mercado valen entre 500 y 1.000 euros, y que al final tenéis el máster y 50 cursos más. ¿De qué tipo? De todo tipo de finanzas. De todo tipo. Este es el máster. Aquí tenéis el precio. El precio del máster son 4.600 euros. Cualquier curso para sacaros el título de EFA vale 5.000 euros. 4.500, 5.000 euros. Y después tenéis que examinar. Aquí no hay que examinarse. Son 4.600 euros. Como digo, se empieza en noviembre, es por la tarde, de 5 a 9, y el 70% del profesorado de este máster es de fuera de la universidad. Hay un 30% que somos de la universidad y un 30% son gente que nos dice de manera práctica cómo se hace un análisis de balance. El director de riesgo del Banco Santander a nivel regional nos habla del análisis de riesgo. ¿Quién mejor que él, que está todos los días viendo y analizando riesgo para decirnos cuáles son las cosas que en la práctica se utilizan y no en la docencia? Porque en la docencia os enseñamos muchos indicadores, muchos temas. Este es el máster, aquí lo tenéis. Yo os voy a dar, si no os importa, Deja una tiempo instancia. para las preguntas, si no, Sí, y ya termino. está, ya está. Unas instancias que las repartimos luego, Luego. y los cursos vamos a hacerlo con la delegación, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto es lo que yo quería deciros. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas para el que quiera. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Es para el profesor Diego Barbadillo. ¿Qué opinión tiene sobre el high frequency trading la influencia que tiene sobre el análisis técnico? Bueno, pues muy importante, por eso ha hablado Nacho del tema de la volatilidad. El trading algorítmico o el trading de alta frecuencia actúa cuando el mercado no tiene volatilidad. Entonces tú en la bolsa española no puedes trabajar desde las 11:30 hasta las 2:30, porque a esa hora se para todo y empiezan las máquinas a operar algoritmos, y entonces tú no puedes ganar dinero. ¿Cuándo ganas dinero? Cuando aprovechas que hay mucha volatilidad, cuando abre el mercado hasta 2 horas. ¿Y por qué hasta las 2:30? Porque a las 2:30 empiezan en Estados Unidos las noticias, las news.
Y cuando empieza la noticia, el mercado otra vez tiene volatilidad. ¿Hasta cuándo? Pues hasta las 4, 4 y media, media hora, 1 hora antes de cerrar el mercado. Era eso lo que me preguntaban, ¿no? ¿Alguna más? Sí, vamos, lo mismo que una pregunta es como el pensamiento que me genera toda la charla que dio el profesor. Se está intentando academizar algo que depende mucho de la suerte, por ejemplo, para personas como nosotros. Sobre todo la información privilegiada la tienen los grandes. Nosotros lo que podríamos hacer, vamos, nunca lo he llevado a la práctica, entonces no estoy segura de hasta qué punto es viable que gane dinero utilizando estos conocimientos que hemos comentado. Es que me queda siempre una sensación de que no me alcanza. No voy a llegar a mucho. ¿Tú qué piensas que he defendido yo? ¿Se me ha notado mucho algo? No, para nada. ¿No? No, es que así. ¿Habéis sacado alguna conclusión que he defendido yo? He estado hablando de dos alternativas, ¿no? Dos visiones de cómo invertir, que, bueno, pueden aparecer como distintas, como contradictorias, pero no tiene por qué. Es verdad lo que ha dicho Diego, que la visión del análisis fundamental es una visión de largo plazo y que la visión del análisis técnico-chartista es más de corto plazo. Por ejemplo, en las gestoras, a vosotros os gusta más lo que os ha contado Diego. O sea, hablemos claro. O sea, a vosotros os va la marcha del high frequency trading y del day trading, igual que me llamaba a mí la atención al principio. Quizás en el ciclo de vida personal también se evoluciona, ¿no? Y si se evoluciona, porque ¿quién no evoluciona? Lo que te quiero decir con esto es que en las gestoras, por ejemplo, las gestoras de fondos de inversión, que son un mundo apasionante para vosotros, si queréis tener un camino por este mundo, ¿no? Pues hay varios equipos